Ministerios Ebenecer presenta La Biblia, palabra infalible. con el apóstol doctor Sergio Enríquez. Un mensaje a la luz de la palabra de Dios que edificará su vida. Bendiciones, mis amados hermanos, que Dios les bendiga muchísimo. Sabemos que Él está con nosotros, ayudándonos constantemente. Su palabra nos lo confirma también constantemente, recordándonos que nuevas son cada mañana sus misericordias. Incluso a veces pasando por alto nuestras falencias, nuestras cosas que nos hacen falta a nosotros para llegar a aquella estatura para lo cual el Señor nos llamó. Recuerde que el Señor, eso es lo que dice por medio del apóstol Pablo, ¿verdad? Que Él quería alcanzar aquello para lo cual había sido alcanzado. Dentro de todas estas cosas, hemos estado conversando desde el anterior programa de ayer. Platicamos un poquitito más, porque ya lo habíamos conversado también, acerca de el miedo. El miedo es, al igual que muchos sentimientos contrarios al corazón del hombre, hace que muchas veces una persona fracase en sus intentos de incluso salir adelante. Sabemos cómo cuando alguien se dice que cuando alguien cae en una arena movediza y empieza a patalear de miedo, es más fácil que se ahogue que si se conservara en calma pensando qué es lo que puede hacer, ¿verdad? El miedo inhabilita definitivamente, incluso a ministros que tienen la palabra de Dios y van a dar una profecía y por miedo, por temor, por cualquiera de las gradas del miedo que ya hemos hablado, no dice lo que tiene que decir y eso inhabilitó su don. Por eso la Biblia dice que el don debe ser utilizado en el ejercicio de la fe que nosotros tengamos, a irnos ejercitando en la fe más y más. Bueno, entonces el miedo tiene una situación preeminente en el corazón desde el punto de vista negativo, en el corazón del hombre, de la humanidad. Vemos a un Pedro que va caminando sobre las aguas. Nunca nadie había caminado sobre las aguas. Claro, el Señor Jesucristo es Dios y vencía las leyes de la gravedad y todo lo que usted quiera. Pero hombre, así mortal como nosotros, nadie había caminado sobre las aguas. Y Él empieza a caminar sobre las aguas. Es una hazaña inédita en la humanidad. Porque, repito, pues Jesús estaba caminando sobre las aguas, pero Jesús es Jesús, ¿verdad? Entonces, cuando Pedro ve las olas gigantescas a su alrededor, se hunde. Entonces el miedo incluso le coartó completar el milagro que estaba viviendo, indemne, ¿verdad? Claro que el Señor lo ayudó, lo rescató y entraron los dos caminando a la barca de regreso, pero hizo que se hundiera. Entonces, cuando vemos por miedo, actúan, por ejemplo, Saúl actuó por miedo. Cuando vio que se le estaba yendo la gente, por miedo, organizó un sacrificio a Dios y no esperó la palabra de Dios que le había sido entregada por medio del profeta. Y entonces se apresuró a hacer lo que no tenía que hacer. ¿Por qué? Miren, sí era bueno que ofrecieran sacrificios, pero él tenía que esperar al profeta. Y la motivación por la que él ofreció sacrificios fue por miedo. No fue porque quería, ya no aguantaba las ganas de adorar a Dios. No fue por eso, sino porque él tenía miedo que la gente se le estaba viendo, lo iban a dejar solo y entonces iba a tener que enfrentar, según él, a sus enemigos en solitario. El miedo ha hecho pedazos a la humanidad y a muchos ministros de Dios que están descritos en la palabra.
cuando le dicen a Jacob, lo alcanza Labán, ¿por qué no permitiste despedir a mis hijas? Te hubiera hecho un banquete y con algarabía y todo. Es que tuve miedo, tuve miedo de que me las fueras a quitar por la fuerza o porque tuvo miedo. Nosotros vemos aquellos hombres que el Señor les repartió talentos, minas, para que ellos pudieran trabajar, y al regreso Él vino y llamó a cada uno, y uno le había dado 5 y le dijo, tu mina produjo 5 más, y tú, bueno, aquí lo tuyo produjo 2 más, y tú, bueno, pues francamente yo tuve miedo, porque yo sé que tú eres un hombre que recoge donde no esparciste y cosechas donde no sembraste. Así que tuve miedo y agarré lo que me diste en un pañuelo y lo escondí bajo tierra. Y entonces, por miedo, le quitaron aún lo que tenían. Entonces, el miedo tenemos que, de veras, ponerlo en una mesa de necropsia, porque ya lo mató el Señor al miedo, ¿verdad? Ponerlo y diseccionarlo. Pero si no lo hacemos, hermano, en algún momento nos va a atrapar esa entidad, porque aparte de ser un sentimiento, es una entidad. Recuérdese que incluso los griegos, prácticamente ellos tenían dioses con D minúscula, desde luego, ¿verdad? Pero nosotros entendemos que eran demonios. Y ellos, digamos, al dios, a la muerte, le decían Thanatos, y de ahí viene Thanos, incluso, era el dios de la muerte, ¿verdad? Al miedo, ellos le decían el dios Phobos, ¿verdad? Y tenían su mitología toda tremenda, y de ahí de Phobos vienen las fobias. Pero lo interesante, y por eso lo mencioné, es que ellos los identificaban como dioses, pero nosotros entendemos que son demonios, es decir, que el miedo puede ser una entidad espiritual, igual que la muerte y el Hades, que lo vimos en Apocalipsis capítulo 6, que son entidades, y si no fueran entidades no los podrían echar al lago de fuego al final. Entonces, la maldad son entidades, la maldad y la iniquidad son entidades, no solamente son acciones, sino que son entidades. Entonces, el miedo sentimiento, esto es bien importante, el miedo sentimiento negativo viene a ser una especie de plataforma, una pista de aterrizaje para las entidades que manejan el miedo. Entonces, como diríamos en el dicho coloquial, ¿verdad? El niño que es llorón y la mamá que lo pellizca, dando a entender, la gente es miedosa y encima tiene una potestad, va a permitir que esto se una. Se recuerda que habíamos venido conversando de las aves inmundas y aborrecibles y cómo la forma de actuar es que tienen una base en la tierra y una cabeza en el cielo. Y que eso era lo que venía desde el principio. A ver, voy a utilizar la pizarra para ver si me doy a entender. Yo sé que muchos ya manejan este tema, pero permítame que lo dibuje más o menos aquí. Es como ellos empezaron a hacer una torre que nosotros la conocemos como Babel. Entonces, pero lo que ellos dijeron fue, hagamos una torre. Nuestras Biblias dicen que llegue hasta el cielo. Pero eso es imposible, como lo hemos señalado muchas veces. Ellos no podían ser tan tontos de pensar así. Realmente la frase, el texto hebreo lo que dice es, hagamos una torre cuya cabeza esté en el cielo. Entonces, digamos, aquí vamos a ver, póngale que esta fuera una nave, que esta fuera una nave nodriza. Estamos hablando ya casi una nave nodriza, que se llama Babilonia. Entonces, ellos lo que querían era hacer algo que recibiera
la orientación, las direcciones, los mandatos de Babilonia. Entonces, para eso ellos iban a levantar aquí una torre. En este momento nosotros lo podríamos ver bien fácil con los satélites y las torres que están aquí que reciben toda la información. Pero aquí estamos hablando de Génesis capítulo 11. De alguna manera, supongamos que tuvieran una especie de antena parabólica y entonces ellos están recibiendo acá la información. Entonces el Señor, esto es lo que destruye, pero Babilonia queda ahí. Entonces Babilonia empieza a buscar otras fuentes en donde pueda aterrizar, otras plataformas en donde pueda aterrizar. ¿Por qué Babilonia hace esto? Porque, digamos, cuando nosotros vemos a Jacob del lado positivo, pongamos que este es Jacob, y ahorita vamos a seguir hablando acerca del miedo, pero solo déjeme explicar esto. Tenemos a Jacob aquí, y aquí arriba hay entidades angélicas. Entonces, él llega hasta un lugar que se llama Mahanaim, que quiere decir unión de dos campamentos. Quiere decir unión del campamento celestial y del campamento terrenal. Entonces, cuando estos se unen, se produce una explosión espiritualmente hablando extraordinaria. Y entonces aquí es en donde se puede aplicar términos como mejor son dos que uno. Este está ayudando a los ángeles con su oración y los ángeles están ayudando acá al de abajo con su acción, con su accionar. Entonces Babilonia es lo que quiere pues también completar, imitar. Entonces por eso fue que pusimos en el tema anterior a esto de los 12 miedos, pusimos las aves inmundas y aborrecibles que se coluden con los perros que son personajes de aquí de la tierra. Entonces, pero ahora, como pasamos a hablar del miedo, entonces Babilonia instaló en el hombre, en Adán, un sentimiento que se llama miedo, que no es lo mismo que el temor o que la prudencia como algo para preservarnos, ¿verdad? A nosotros, que nosotros podríamos estar preservando a nosotros mismos. El que es avisado se aparta del mal, ¿verdad? Esa es prudencia. No, aquí estamos hablando de miedo que ya es patológico. Eso es lo que tenemos que seguir conversando. Pero entonces Babilonia tiene entidades espirituales, angélicas, que diríamos aves inmundas, aborrecibles, especializadas en miedo. Entonces, si aquí hay una plataforma, por eso le decía al niño que es llorón y la mamá que lo pellizca, si aquí hay una plataforma de miedo que fue instalada en el corazón del humano, entonces esta entidad va a entrar con mucha facilidad y va a haber un anti-Mahanaim, porque entonces se va a estar juntando lo celestial con lo terrenal. Porque es que cuando nosotros decimos celestial, la gente piensa que solamente es del lado positivo, pero yo tengo que insistir que la Biblia dice en Efesios que cuando se menciona las luchas que nosotros tenemos, que no es contra sangre ni carne, la última de esas luchas dice que es huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces se junta, si aquí es una bendición en el Mahanaim, se imagina cómo puede ser una maldición acá también, que se junte un espíritu inmundo de miedo con un sentimiento de miedo. Ahora, ¿quién instaló este miedo acá? Eso fue lo que platicamos en el programa anterior. ¿Quién lo instaló? Lo instaló Adán como cabeza federal de la raza humana. Tuve miedo, oí tu voz y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Entonces, él tuvo miedo y ese fue un sentimiento instalado, una plataforma instalada en el corazón del humano.
Ya esta está destruida. Babel está destruida. Dios la inhabilitó confundiendo el idioma a todos los que la estaban construyendo. Así que ya no sirve para nada. Entonces cambia su plataforma a Babilonia y dice, entonces me voy a meter por medio del miedo. Si el miedo es lo más antiguo que tiene el hombre. Y entonces vemos, según lo vimos en Hebreos capítulo 2, versos 14 y 15, que el enemigo ha tenido sojuzgada a la humanidad durante toda su vida por miedo a la muerte. ¿Se da cuenta cómo trabaja? Ahí está trabajando coludidos, está trabajando la muerte, está trabajando el miedo y está trabajando el enemigo, Luzbel, Satanás, que el Señor lo reprenda. Pero están utilizando algo que saben que el hombre tiene porque se lo instalaron. Ahora viene aquí otro pequeño problema, hermano, que conforme va pasando el tiempo, la gente se puede ir ministrando, autoministrando miedo. Ya tiene una plataforma de miedo. Ya tiene una plataforma de miedo que fue instituida por el Adán de Génesis capítulo 2. Y ahora se empieza a autoministrar. Le voy a poner un ejemplo. ¿Cuántas películas de terror hay? Hay un montón de películas de terror. Y la gente se regocija en ver esas películas. ¿Por qué razón le gusta tener miedo? ¿Cuál es el propósito? Miren, no estoy criticando si a usted le gusta el terror, pues ya será su problema. Pero solo estoy explicando que lo único que está haciendo es acrecentando la plataforma acá para darle entrada a espíritus y que el miedo se convierta en una potestad demoníaca mayor en cualquier persona. El Fobos. Que el Señor lo reprenda, volvemos a decir. Pero fíjese usted, ¿cuántas películas de miedo hay? ¿Cuántas cosas de miedo hay incluso en los juegos infantiles? La Torre del Terror. ¿Por qué no otra cosa? La Torre del Terror. Ministrando, y la gente tiene esa tendencia, tiene esa inclinación. La Torre del Terror. Van y se meten en un lugar en donde está alguien que se disfrazó de Frankenstein, otro de Drácula y no sé qué, y ahí están, ya más allá de una película, porque la película la está viendo en la pantalla. Pero ¿cuántas películas de esas hay? Que el Exorcista 1, 2, 3, 4, hasta ya compite con Rocky 25, ¿verdad? Y el Exorcista por acá, y que el Exorcista nueva versión, y que después Annabelle, y después a saber cuántas películas más de terror, y que Chucky, el muñeco diabólico, mire, si no fuera trágico sería cómico, porque si hacen esas películas porque tienen éxito, tienen taquilla, porque si nadie las mira, usted sabe la ley de la oferta y la demanda, si nadie las mira, nadie las haría. ¿Verdad? Pero como la gente va en pos de eso, pero la pregunta es ¿por qué les gusta el miedo? Están instalando más y más y más y más miedo en el corazón del humano para que sean gobernados y sojuzgados por eso, mientras que el Señor vino a romper y a quitar el miedo. Ahora, aquí hay otra cuestión que yo quiero, antes de continuar con las 12 palabras hebreas que significan miedo y que cómo están relacionadas, y ahí vamos a poder ver un poquitito más. Yo quisiera que analizáramos que aún nuestras autoridades por miedo nos han ministrado. Es miedo desde nuestros padres. Nuestros padres por miedo. Desde pequeños la mayoría de las cosas tenía implícito algún castigo si no se hacía lo que se había instruido, pero habían elementos que causaban miedo, desde el coco hasta el policía, o que lo iban a hacer jabón de coche a uno, qué sé yo, si salía a jugar a la calle. Entonces, siempre, ahora tenemos un virus. Y los gobiernos del mundo han utilizado muy bien toda esta plataforma que le han instalado a la gente de miedo para gobernar a 7,000, a 8, vamos a ver, 8,000, casi 8,000, porque hace unos años estaban en 7,600 millones de personas, pero yo creo, digamos 8,000 millones de personas.
para sojuzgar a 8,000 millones de personas en base al miedo. Si no hace esto, tal cosa. Si no se pone la mascarilla, se lo va a chupar la bruja. Y al final de cuentas, algunos se la ponen por miedo a que le pongan una multa, pero la mascarilla que cargan ni siquiera es la adecuada. Que no es la adecuada. Entonces parecería en ese caso hasta un negocio de alguien que empezó a vender mascarillas, como cuando las motos, los motoristas les obligan a ponerse chaleco, y ahora ya no mira usted ningún motorista con chaleco, dice uno, ese fue un negocio de alguien más. Digo yo, pues, estoy pensando en voz alta, ya me estoy yendo por otros lados. Entonces, se le mete miedo a la población para que pueda aparecer el anticristo. El miedo es el caos, esto ya no va a volver a ser igual. Entonces, si aparece un personaje que ofrece todo lo contrario, a ese hay que elegir y otra vez volvemos a vivir igual. Y entonces él aparece y todo vuelve a la supuesta normalidad, pero vienen otras cosas que se van quitando. ¿Qué fue lo que utilizaron? El miedo. Vamos a una iglesia y el ministro les puede estar ministrando a las ovejas cualquier cosa, manejándolos con miedo. Si no haces esto, te puedes quedar en la gran tribulación. Si no haces esto, te va a caer la maldición de Tutankamen. Si no haces esto, tal cosa. En vez de sembrar la verdad y explicarle, claro, que tenemos que ponerle nosotros, enseñarle a la gente que hay un infierno y que la Biblia dice que ese infierno no fue hecho para la humanidad, sino para los ángeles y Luzbel, pero que ahí van a ir a parar un montón de gente. Pero de eso a gobernar a la gente con miedo no es lo bíblico. Entonces, en esta breve panorámica en la que nos subimos en un helicóptero imaginario para ver desde arriba cómo está la situación, vamos a entrar a conocer estos miedos para desecharlos. Y yo quiero repetirle lo que le dije en el programa anterior. Definitivamente, la forma de vencer a esos miedos para desinstalar esto, lo primero que habría que hacer es desinstalarlo en el corazón. Usted sabe que incluso al Señor le quisieron actuar con miedo. Mira, vete de aquí porque Herodes te quiere matar. Le quisieron meter miedo. Y entonces él dijo, díganle a esa zorra que yo echo fuera demonios y sano a los enfermos hoy y mañana, y al tercer día completo mi obra. Y que es imposible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Entonces, note usted que el Señor no tenía miedo. Claro, el Señor, ya dijimos, extraordinario, precioso, pero nos deja ver una cuestión. Él tenía conocimiento. Él tenía conocimiento de cuándo iba a ser su hora y cuál era su función. Entonces, él sabía que estaba actuando en el plan de Dios. Entonces, no le dio miedo porque estaba actuando en el plan de Dios. Entonces, cuando nosotros sabemos que estamos actuando en el plan de Dios, si Dios nos mandó aquello, es porque tenemos la certeza, y esa certeza se convierte en fe, porque fe es la certeza de lo que se espera. Entonces, se quita el miedo, se quita el miedo. Mire cómo le decían al apóstol Pablo, cuando, fíjese que cómo cosas espirituales se pueden utilizar para causarle miedo. Le decían a Pablo, Pablo, por favor, no subas, porque en cada lugar a donde iba, le decían todo lo que iba a sufrir. Fíjese, aparece un profeta llamado Agabo, se amarra con el cinto de Pablo y dice, así le van a hacer en Jerusalén al hombre de quien es este cinto. Entonces todos los hermanos le decían, no vayas, por favor, y le querían meter miedo. Y Pablo les dijo, ¿por qué están constriñendo mi corazón? Yo no solamente estoy dispuesto a ser atado por el Señor, sino a morir. No tenía miedo. No tenía miedo. Entonces, él logró desarticular en su propio corazón la plataforma de miedo que le han venido instalando a la humanidad desde hace mucho tiempo, la cual nosotros, hermano amado, muchísimos tenemos, en algún momento tenemos esa situación. Por eso le decía al principio que Dios tiene misericordia de nosotros, y a pesar de nuestros pensamientos, sentimientos y mente y aún miedos, temores, Dios es misericordioso y sus misericordias son nuevas cada mañana. Pero una es el conocimiento, porque con el conocimiento nosotros desaforamos al miedo, o por lo menos la plataforma del miedo. Entonces, no podemos dejarnos manejar por miedo. Le han querido meter miedo al Señor Jesús, ya le dije, le han querido meter miedo al apóstol Pablo,
Le quisieron meter miedo en el tiempo de Esdras y Nehemías en la restauración. Le dijeron, ven, escondámonos en el templo porque esta noche vienen a matarte. Y entonces dice Nehemías, dice, ¿esconderse un hombre como yo? Jamás. Y entonces dice que entendió que le habían pagado a ese profeta falso para que le fuera a meter miedo. Entonces, hermanos, yo creo que debemos ser prudentes. Definitivamente yo creo que nosotros debemos ser prudentes. Pero por favor, no podemos estar viviendo con un miedo. Han sucedido cosas alrededor nuestra, se nos han enfermado hermanos, incluso algunos han partido a la presencia del Señor. Pero usted cree que, mire, usted cree que no estaban contados sus días. ¿Usted cree que el virus tuvo preeminencia sobre el plan divino? No, hermano. No, eso ya estaba escrito. Fulano se va a morir en tal año con tal enfermedad. Y otros, no. Dice la Biblia que nosotros debemos aprender. Enséñanos a contar nuestros días. Debemos de ser prudentes. Absolutamente, estoy de acuerdo. Pero no hay que dejarse manejar por el miedo. Yo me imagino, ahora que, he visto a muchas iglesias en el norte de América, tanto en Canadá como en algunos estados de los Estados Unidos, y los pastores comentan cómo alguna gente no llega, aunque tienen la oportunidad, les dio miedo. Y hay otros que sí llegan con todo su corazón, porque ni modo, después de 2, 3 meses, y de veras están enamorados del Señor, quieren llegar y lo aprovechan al máximo, ¿verdad? Pero por eso es que estamos describiendo el miedo. Bueno, ya me puse a predicar en vez de enseñar, pero las dos cosas son válidas. Entonces, lo que tenemos que dinamitar ahorita es la plataforma del miedo que podría estar en el corazón nuestro. Esto. Entonces, podríamos decir, como dijo el Señor Jesucristo cuando estaba con sus discípulos, y está escrito en la Biblia, ahí viene el príncipe de este mundo, pero él no tiene nada de mí, así que levantémonos y vámonos. No tenía de dónde agarrarse el príncipe de este mundo, porque Jesús estaba nítido, no había en él pecado, no había ninguna pista de aterrizaje para lo negativo. Su pista de aterrizaje era para Dios. Y nosotros tenemos la mente de Cristo, que es la pista de aterrizaje para los pensamientos divinos. Entonces, sigamos acá. Entonces, miremos y déjeme recordarle lo que estuvimos hablando ayer para poder avanzar un poco más, aunque a veces ya sabe usted que me cuesta un poco. Los miedos, dijimos que están descritos en estas 12 palabras hebreas, por lo menos. No digo que no puedan haber más, pero por lo menos aparecen estas palabras que se las pongo ahí, se las dejo un momentito para que usted le pueda tomar una foto si está interesado en ir y estudiarlos posteriormente. Excuso decirle que esa información nos puede ahorrar unos buenos minutos de tiempo para poder avanzar en el estudio de la palabra. Ok, le dije que hay un miedo que se llama miedo puerta. Y este miedo, bueno, así le puse yo, no es que así se llame, así le puse yo. Este es el miedo yare. Es la palabra 3372 y es el que por primera vez sintió la humanidad cuando Adán dijo, te oí en el huerto, Génesis 3:10, y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Quedamos que eso fue lo primero que le instalaron a la humanidad. Luego está el miedo eimá, que está relacionado con el terror. También ya lo explicamos cómo se fue aumentando de una manera exponencial, de tal forma que el miedo se convirtió en terror. Y luego llegamos a este miedo sachal, que le dijimos que estaba relacionado con la serpiente. Cada vez que aparece este miedo está relacionado con la serpiente, y la única vez en donde lo traducen como miedo es y respondió Eliú, hijo de Baraquel Busita, y dijo, yo soy joven y vosotros ancianos, por eso tenía timidez y me atemorizaba a declarar lo que pienso. Entonces, hasta ahí lo habíamos dejado, vamos a continuar hoy, pues solo déjeme entonces recoger algunas espiguitas de lo que ya hemos dicho.
Si el cabeza federal, padre de la humanidad, permitió que se instalara un miedo en su corazón, y con él nos arrastró a todos nosotros, y nuestros padres le ayudaron, y a ellos, los papás de ellos, ¿verdad? Y así sucesivamente. Imagínense, solo piense por un momentito qué clase de miedo le habrían ministrado a Moisés. Cuando él nació, había una orden de que había que matar a todos los niños y los había que tirar al río. Y entonces los padres tenían miedo, pero también tenían creatividad, porque ellos no desobedecieron el mandato de Faraón. Ellos lo tiraron. Lo único que desobedecieron es que en cuanto naciera lo tenían que tirar. Y ellos se tardaron un tiempo, pero de todos modos lo tiraron. Pero lo tiraron en una arquilla de juncos calafateada por dentro y por fuera, bajo la supervisión a distancia de su hermana de 12 años, María. Y entonces el Señor utilizó eso. Usted sabe el resto de la historia tan hermosa, ¿verdad? Que la hija de Faraón lo vio, lo adoptó, etc. Y el mismo Faraón alimentó, le dio educación, crianza y todo a su enemigo, al que él quería prácticamente desechar. Pero entonces a lo que voy es, ¿se imagina usted a Moisés, aquel muchachito pequeñito, de 1 o 2 meses, queriendo llorar? ¿Y cómo hacían su familia para acallar el llanto de ese niño? ¿Cómo hacían? ¿Y qué le decían? Y tal vez, no sé, le tapaban la boca y él más lloraba, o ¿qué hacían? Es un ambiente de terror. Esa plataforma le quedó a él instalada en su corazón. Posteriormente, él, cuando le habla al Señor, le dice que vaya a hacer lo que tiene que hacer. Le dice: Señor, yo soy torpe en mi hablar, y algunas versiones traducen soy tartamudo. ¿No será que a él esa plataforma de miedo que le instaló sus padres hicieron incluso que no pudiera hablar correctamente? Entonces, pero para todo esto hay remedio. El remedio definitivamente es el Señor Jesucristo, la llenura del Espíritu Santo, el conocimiento, la fe. La llenura del Espíritu Santo nos va a conducir a conocer un montón de cosas que nos van a servir como herramientas para no tener ese miedo. Y poco a poco se va a ir quitando de nuestra vida, hasta que cuando lleguemos a la estatura del varón perfecto vamos a ser igual que Jesús. Y que podríamos decir como el Señor dijo cuando le quisieron meter miedo: vete de aquí porque te quiere matar fulano. No hay problema. Es imposible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Tenía conocimiento, él tenía conocimiento. Es más o menos como por qué pudo dormir el apóstol Pedro, por qué pudo dormir en Hechos capítulo 12, cuando lo tienen prisionero y acababan de matar a Jacobo. Lo habían decapitado y supuestamente ahora iban a decapitar también a Pedro. Y él se acuesta a dormir como que sin nada, porque él tenía conocimiento y recordaba la promesa que el Señor le había hecho cuando se le manifestó resucitado, que le dijo: cuando tú eras más joven, tú te vestías e ibas a donde tú querías. Pero cuando seas más viejo, tú levantarás las manos, otro te ceñirá y te llevará donde tú no quieras. Entonces el Señor le profetizó que iba a llegar a viejo. Él se recordó de la profecía y dijo: pues si todavía estoy patojón, no me matan, estos no me matan hoy, así que yo me voy a dormir. Y se durmió de tal manera que el ángel lo tuvo que despertar 2 veces para poderlo sacar de la cárcel. Estaba bien fondeado. Entonces, sí hay una forma de vencer el miedo de algunas cosas que nosotros podemos tener, y una de ellas es el conocimiento. Claro, también el amor, eso lo decíamos ayer, ¿verdad? El amor echa fuera el temor, pero ese amor hay que perfeccionarlo, ¿verdad? Que tenemos que conversar de eso. Pero sí, entonces, ahora sigamos con el otro tipo de miedo que estábamos conversando. Este es la palabra 2479. Insisto en ponerle el número para que usted pueda de esa manera estudiarlo con más tranquilidad y puntualidad. Chalchalá, chalchalá. Es esta palabrita
saber cómo lo pronunciarán los hebreos, pero así como la leo, la pronuncio, ¿verdad? Entonces, esta palabra es un miedo que está íntimamente relacionado con el dolor corporal y la angustia. Y aparece, por ejemplo, acá, la espada vendrá sobre Egipto, Ezequiel 34. Espada vendrá sobre Egipto y habrá angustia en Etiopía. Cuando caigan traspasados en Egipto, se lleven sus riquezas y sean derribados sus cimientos. Entonces, nosotros podemos notar acá que este miedo puede producir angustia, una angustia desaforada. Él dice la Biblia, cuando estas cosas empiecen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas. ¿Se recuerda de ese versículo? Bueno, pues los versículos anteriores dice que la situación en el mundo va a haber angustia entre las naciones por las cosas que vendrán. Ay, Dios mío, hermano, que voy a ver si encuentro ese versículo. Ok, mire, es en este texto de Lucas, fíjese qué interesante, cómo lo titula ahí la Biblia de las Américas. Ese título no está en el original, ¿verdad? Es una explicación que pone la Biblia de las Américas, la venida del Hijo del Hombre. Ahora, este sí es el texto en el original. Mire lo que dice: habrá señales en el sol, en la luna, en las estrellas y sobre la tierra. Mire, el miedo chalchalá. Angustia entre las naciones, perplejas a causa del rugido del mar y de las olas. Mire el versículo siguiente: desfalleciendo los hombres por el temor. Ya vio, angustia, temor y la expectación de las cosas que vendrán sobre el mundo, porque las potencias de los cielos serán sacudidas. Entonces, a ver, conversemos aquí un poco. Note usted que primero hay angustia y que hay angustia entre todas las naciones por las cosas que en ese momento están sucediendo. Así lo dice. Dice, angustia perplejas a causa del rugido del mar y de sus olas. Es decir, están viendo que hay un gran tsunami y que el nivel del mar aumentó porque el deshielo de los polos se fue haciendo más evidente. Y entonces está angustiada la gente. Pero lo que me llama la atención es el siguiente versículo. Bueno, esto me llama la atención, pero el siguiente versículo dice, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación. La expectación de las cosas que vendrán sobre el mundo. Entonces acá usted nota una cosa: ellos ya saben lo que va a venir. Ellos ya saben lo que va a venir. Ellos dicen, no, esto viene de plan. No está sucediendo. Lo que está sucediendo está escrito en el versículo 25. Pero en el versículo 26 no está sucediendo todavía, pero ellos saben y tienen expectación por las cosas que vendrán sobre el mundo. ¿Qué es ello? Pero que no han sucedido. Pero que bien podría ser que viene un asteroide y que en la televisión les están diciendo que les va a golpear y que por favor lleguen a tal lugar, o qué sé yo, qué cosas podrían ser. Pero aquí dice que las potencias de los cielos serán sacudidas, o sea que va lo que le llaman ahora cielomotos, ¿verdad usted? Que terremotos es pues un movimiento de la tierra, pero movimiento en los aires, expansión en los aires, y que son ruidos que algunos dicen que han estado oyendo en algunos lugares y por eso le dicen cielomotos. Me parece una palabra un poco rara, ¿verdad? Pero eso es lo que ellos tratan de decir. Entonces, ese es este tipo de miedo, chalchalá. Y nosotros fíjese usted, interesante también, que el mismo miedo y las situaciones que le suceden a todo el mundo es la que le deberían de causar al cristiano alegría. Una cosa, hermano, que parecía una incongruencia, lo que estoy diciendo, una locura, pero así es. Dice, cuando estas cosas empiecen a suceder, erguíos, levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención se acerca.
Como quien dice, ustedes regocíjense porque están viendo el cumplimiento de lo que quisieron ver los profetas. Es el final de una época y la redención de ustedes está cercana, más que cuando creyeron. Entonces, lo mismo que le causó miedo a los otros, le causa alegría a estos. ¿Será que eso está sucediendo con esta pandemia, hermano? Claro que sí. Es que si alguien ha sido afectado en lo económico, en lo físico o en lo sentimental porque algún ser querido fue alcanzado por ese virus, que al principio dijeron que no era tan mortal, pero vemos que sí hace cosas tremendas, ¿verdad? Entonces, o será que alguien dice, bueno, pues esto ya se está terminando, ya me voy con el Señor, esta es una señal de que el Señor pronto viene. ¿O será que todavía estamos pataleando con bastante miedo? Yo creo que debemos de vivir en prudencia, sí, yo creo que debemos de vivir con mucha prudencia, ser alejados, prudentes, avisados, apartarnos del mal, etc. Pero no vivir en miedo. El miedo hace que la gente cometa cosas tontas, hombre. Incluso de querer obligar a otros a que hagan lo que supuestamente se debe de hacer. Mejor no me meto en líos con explicaciones que se han dado en este tiempo, ¿verdad? Pero sigamos acá, nuevamente. Volvamos entonces, ya vimos este miedo relacionado con la angustia, ahora miremos el otro miedo, la palabra 27-29. Este es un miedo charada. Este es un miedo que causa temblor en el cuerpo. Padre Santo, causa temblor en el cuerpo. Y lo miramos en Génesis 27-33, pero casi todas las veces que aparece está causando un temblor, pero es un temblor de miedo. Tembló Isaac con estremecimiento muy grande y dijo, ¿quién fue entonces el que trajo caza antes que tú vinieras? Y me la trajo y yo comí de todo y lo bendije, sí, y bendito será. Padre Santo, usted sabe qué fue lo que sucedió acá, ¿verdad? Que Jacob y Esaú, como Esaú había despreciado la primogenitura, Jacob anhelaba la primogenitura, la bendición y la edificación interna, amaba las tiendas, era un hombre íntegro, el otro no. Y entonces, aunque él era íntegro, fue movido incluso también por su mamá, y usted sabe la historia. Pero el punto central es que su papá lo bendijo y ahora que se da cuenta que había bendecido al que él no quería bendecir, le dio miedo e lo hizo temblar. Note usted, y repito, si usted busca este miedo con el número que le puse en pantalla, si usted lo busca en todo el Antiguo Testamento, se va a dar cuenta que cada vez que dio ese miedo, siempre había un temblor de cuerpo. O sea, hay un miedo que puede afectar, incluso no solamente quedarse en el alma, sino que salir al cuerpo y hacer que la gente pierda verdaderamente el equilibrio de cómo manejar el manejo de su propio cuerpo. Como cuando aquel rey se recuerda que vio una mano que salió y que puso Mene, Mene, Tekel, Uparsin, y dice que le temblaban las rodillas de tal manera que chocaba una rodilla contra otra. De esa manera le temblaban las piernas. Ese es este tipo de miedo que llega a alcanzar el mismo cuerpo. Es un miedo que se hace demasiado evidente. Es un miedo que se hace demasiado evidente, que puede tener sus fundamentos o no, ¿verdad usted? Digamos, alguna autoridad que lo detenga a alguien y lo miran con miedo, lo miran ya sospechoso. Y está temblando. ¿Y por qué está temblando? Pues no, por nada. Usted algo esconde. En vez de, si él tuviera un poco más de conocimiento, le diría, pero ¿y es prohibido temblar? Pues a mí me causa miedo cuando la autoridad me para porque las últimas veces no me ha ido muy bien, me he topado con chanchulleros o qué sé yo.
¿Sabe usted que hay un miedo que se le llama, ¿cómo se le llama? Creo que se dice presión, hipertensión de bata blanca. Así se le dice, hipertensión de bata blanca. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que cuando una persona que está normal en su presión arterial, él no tiene problemas del corazón ni nada, está normal, y le van a tomar la presión, solo al ver al médico o alguien ataviado como tal, como un galeno, entonces le causa internamente una descompostura, ¿eh? Que se le sube la presión arterial. Entonces dicen, así se le llama, hipertensión de bata blanca. Y no es una hipertensión real, por decirlo así. Por eso es que le tienen que poner a veces esos aparatos que creo que se llaman Holster, o no sé cómo le dicen, que le miden la presión a cada ratito durante 24 horas para ver si de veras es hipertenso. Pero a lo que yo quería llevarlo es cómo una situación de miedo en el alma puede hacer que le tiemblen las manos. Y ese es otro tipo de miedo en donde va escalando ya casi al lugar de pánico. Pánico. ¿Sabe usted que el Señor pone otra situación con la que nosotros podemos gobernar el miedo? Dice, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Y entonces menciona cómo se puede vencer al miedo, porque el miedo va a causar cobardía. Dice, sino que nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Esas tres cosas. ¿Viste qué bonito? Pero eso ya nos lo dio el Señor. Si nosotros lo creemos, podemos salir bien librados. Si nosotros lo creemos en el nombre de Jesús, podemos salir bien librados de cualquier cosa que nos pueda estar causando miedo. Que el miedo también baja las defensas del organismo y segrega sustancias que pueden percibir los animales, así como los perros, que tienen un olfato fino, ¿sí? Pueden percibir las sustancias que segrega la persona que está bajo tensión y que tiene miedo. Pero Dios a ti te dio el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo es un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, de templanza. Y eso tiene que ver con gobernar nuestras cosas de nuestro cuerpo. Que Dios nos ayude, hermano. Eso nos ha dado de regalo el Señor. Ok, miremos más adelante porque el tiempo me ha avanzado y pues desafortunadamente al ponerme a explicar bastante de lo que le puse aquí del anti-Mahanaim, ya no pude seguir explicando los 12 miedos, pero esto es bien importante para que lo entendamos. Entonces miremos este miedo. Mire, palabra 2844, chat. Pero no es la chateada que usted da en internet, ¿verdad? Ahí con su celular. No, pero así se le va a quedar este miedo, chat. Dice que este miedo está relacionado con quebrantamiento o desmayo del alma que causa desesperanza. Lo podemos encontrar aquí en Jeremías capítulo 46, verso 5, dice, pero ¿qué es lo que veo? Están aterrados, retroceden y sus valientes están deshechos. En la huida buscan refugio sin mirar atrás. Hay terror por todas partes, declara el Señor. O sea, perdieron toda la esperanza. Pero, digamos, aquí yo se lo estoy planteando a usted desde el punto de vista de las palabras hebreas. Pero mire cómo se va escalonando. Temor, miedo, ya metiéndose en lo patológico, terror, pánico, horror. Y el miedo va acrecentándose. Y por eso lo que el Señor hace para destruir
las entidades generalmente es llegar a la raíz. Por eso dice la Biblia, el hacha está puesta a la raíz. ¡Wow! Por eso la estatua que está descrita en el libro de Daniel, que era la estatua de Nabucodonosor, le pegaron en los pies. Entonces esto quiere decir que lo que hay que hacer es pegarle en los pies a la situación, al inicio, pues al principio del miedo, a la puerta que fue la que abrió Adán, y por eso es que el Señor dice, vosotros habéis sido rescatados de la vana manera de vivir que heredasteis de vuestros padres. Entonces, amados, yo quisiera no solamente explicar, sino que hacer una oración para que el Señor, con su Espíritu Santo, nos arranque todas esas situaciones y podamos vivir una vida verdaderamente normal desde el punto de vista de Dios, sin miedos patológicos, sin miedos patológicos. Yo creo que no es correcto cuando una persona le tiene miedo a las ratas, pero no veo por qué. Pero tiene que haber algo adentro. A las serpientes, pues ya es un poco más entendible porque pueden ser venenosas, etcétera. A las arañas, que uno las puede aplastar, hermano, y ¡ay! La gente, y hay todo este tipo de miedos. Entonces el Señor quiere que nosotros seamos libres de eso en el nombre de Jesús. Él quiere que tú no vivas con miedo. En esta cuestión que nos ha tocado vivir, hermano, no podemos estar viviendo así. Insisto que debemos ser prudentes. Insisto en que debemos de tener un temor de prudencia, pero un terror, algo patológico, un miedo patológico, eso ya no está bien. Eso ya no está bien. Incluso le vas a querer imponer a otras personas lo que para ti significa estar seguro, medidas de bioseguridad que podrías aplicar muy bien en tu casa, y porque ahí mandas tú, pero las vas a querer aplicar a la calle por un miedo, y ahí te va a salir alguien que no va a estar de acuerdo y tal vez vas a tener un problema. Entonces, no al miedo, en el nombre de Jesús. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, estamos suplicantes, papito lindo, que tú vengas y esa obra que iniciaste en nosotros el día que Jesucristo entró a morar en nuestro corazón, que vaya creciendo ese Cristo bendito en nosotros para que dejemos de ser nosotros y venga a ser Él en nosotros. En el nombre de Jesús, ayuda a tu pueblo, quita todo miedo, Señor. Incluso aquellos a los cuales les ha sido diagnosticado esta enfermedad como positiva, quita todo miedo y permite que su aparato inmunológico, Señor, se active de una manera tan poderosa que aún los efectos que causan, indeseables que causa este virus, ni siquiera lo sientan mientras es derrotado ese virus en sus organismos. En el nombre poderoso de Jesús, haz tú la obra, haz milagros, Señor. Muestra tu poder, muestra tu gloria, papito lindo. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dios te bendiga, hermano, y bueno, recuerda que seguimos en los retiros, ¿verdad? Nuestros retiros benditos, y en un ratito nos vemos de nuevo. Dios te bendiga. Mas a vosotros los que teméis, mi nombre nacerá, el sol de justicia y en sus alas. Ministerios Ebenecer presentó con el Dr. Sergio Enríquez. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. Visítenos en www.ebenecer.org.gt.